gracias al Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental, NIDA, B-Lawyer, y con el apoyo del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Mi nombre es Mayra Castillo, actualmente soy integrante de la agrupación académica Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental, NIDA, y el día de hoy tengo el placer de ser la moderadora de este curso. De parte de todo el equipo de NIDA y de B-Lawyer, agradecemos la participación de todos los presentes y nos permitimos brindar un agradecimiento especial a los ponentes que nos han acompañado y nos acompañan el día de hoy, así como a los que nos estarán acompañando en los siguientes módulos que componen este curso. Dando el inicio al evento, se tiene la ponencia del tema titulado La Ley Penal en Blanco y los Delitos Ambientales, perteneciente al cuarto módulo de este curso titulado Procedimiento Administrativo Sancionador y Penal Ambiental, el cual será abordado por el abogado Danilo Espinosa Caro, quien es procurador público adjunto del Ministerio de Energía y Minas, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional laborando en entidades públicas del sector justicia, especialista en delitos ambientales y defensa jurídica estatal. Con esta introducción, le cedo el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia, estimado abogado Danilo. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes. Sí, se me escucha. Mm. Saludar a través tuyo a todo el equipo de NIDA y a los participantes de este curso que viene desarrollando NIDA con las entidades que has mencionado. Gracias por la presentación. Este curso, pues, he visto varios de los ponentes también muy significativos y renombrados precisamente en la temática ambiental. Así es que espero esté siendo provechoso para todos los inscritos y para todos aquellos que seguramente nos siguen a través de los canales del Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental de la Universidad Federico Villarreal, ¿sí? Dicho esto, esta presentación, y como ya lo señaló Mayra, vamos a hablar de delitos ambientales. Tengo entendido que ya también ya se tuvo una presentación sobre delitos ambientales. Y ayer me parece que lo hizo la abogada Ashley Mamani, conocedora de estos temas, una abogada que seguramente también formó parte en su momento del NIDA. Así es que nosotros vamos a retomar seguramente este capítulo y un poco hablándolo con las mixturas de casuística, de algunos casos importantes que se han visto en la dinámica de aplicación de los delitos ambientales en salas judiciales y en jurisprudencia a nivel de la Corte Suprema. Y también, ¿por qué no hablar de los delitos ambientales como ley penal en blanco, ¿no? Y qué existe atrás de todo esto, de toda de todo el debate y análisis que se tiene sobre esto. Así es que yo los invito justamente a conectarse y seguramente a participar a quienes estemos conectados a través del chat. Cualquier duda, interrogante, la vamos señalando seguramente por el chat. Yo no tengo ningún problema. Por ahí iré agotando las inquietudes para que no se queden colgadas o pendientes. En la parte final también podemos hacer un feedback sobre todo esto, ¿sí? Dicho esto, entonces, vamos a presentar, vamos a dar con la presentación que tenemos para el día de hoy. Si me confirman, si ya se puede ver. Sí Creo se que puede sí. ver, abogado. Correcto, muchas gracias. Entonces, como les decía, chicos y chicas, el tema que hoy día vamos a tocar es este que siempre, gracias a entidades públicas, podemos ir desarrollando desde su estructura, desde su aplicación y desde su ejercicio básico en salas judiciales, como les decía en la primera parte. Que vamos a hablar desde 5 puntos, desde 5 ítems. Espero que el tiempo nos dé el tiempo. A veces corremos en la parte final porque nos interesa tanto y nos apasiona tanto el tema que a veces nos quedamos en los 3/4 y no llegamos a la parte final. Espero que hoy día sí. Así es que es esto. Vamos a hablar un poquito de política criminal ambiental, de las sinergias de los delitos ambientales, de cómo se entiende y la discusión eterna y duda con cómo se desarrolla con la infracción administrativa, ¿no? Hasta dónde llega uno, hasta dónde se le alcanza el otro, o dónde inicia el otro. Eso lo vamos a ver en unos instantes. También vamos a hablar de la ley penal en blanco en sí, del análisis de la crítica
que se ha realizado sobre esto y qué ha dicho la Corte Suprema en todo caso también sobre esto, porque ya existe algunos esbozos al año 2023 sobre esta problemática. Y finalmente, pues vamos a atacar estos tres delitos que son del tal ilegal, minería ilegal y tráfico de vida silvestre, ¿no? Hablar seguramente de todos los delitos ambientales no tendríamos espacio en una jornada ni en dos, seguramente nos llevaría toda una semana de jornadas para hablar de los delitos, todos los delitos ambientales. Vamos hoy a tocar algunos de los que consideramos que son más incidentales en la práctica, ¿no? Y que finalmente también causan un gran impacto en el ambiente y los componentes, ¿no? Que es lo que seguramente nos interesa a todos, ¿no? Ellos sin discriminar y sin menospreciar en el buen sentido de la palabra el resto de tipos penales de este título 13 de nuestro Código Penal, ¿sí? Entonces, vamos chicos con el primer tema, política criminal ambiental, ¿no? ¿Qué podemos revisar y qué podemos decir sobre esto, ¿no? Yo siempre trato de empezar las presentaciones a las que se me invita justamente hablando un poquito de esto, porque definitivamente para entender un poco el tema de delitos ambientales. De delitos ambientales no podemos terminarlos de entender eh, simplemente como unos delitos que emerjan de la mera iniciativa por ahí de algunos legisladores eh, sin mayor conocimiento justamente de todo el bagaje de estructura existente, ¿no? Entonces, empezamos diciendo eso, ¿no? Empezamos señalando y haciendo la primera crítica a los delitos ambientales en la forma como se ha construido, ¿no? Nuestros delitos, nuestros tipos, nuestras reacciones, porque a veces tenemos tantos problemas en interpretarlos y la respuesta pues cae por su propio peso. Tenemos problemas en ello porque muchas veces nuestros legisladores pues han recurrido a esta técnica de traer, importar norma extranjera y tratar de aplicarla en nuestro medio, muchas veces pues con no muy acertados resultados, como es también el de delitos ambientales, ¿no? No del todos, pero los primeros tipos penales que se vieron seguramente en el Código Penal del 1991 si ustedes seguramente revisan el Código Penal español de aquel entonces y hasta incluso el de ahora, pueden apreciar bastante similitud justamente en este desarrollo. Ahí la importancia de tener justamente un desarrollo, una construcción de tipos penales eh, nacional, ¿no? Convocando seguramente a altos mandos de entidades públicas relacionadas al tema de delitos ambientales, seguramente a la academia, que es muy importante, universidades, eh, y un poquito construir con todos y también, ¿por qué no?, al sector empresarial, claro que sí, para poder construir una fórmula, pues, de tipo penal que realmente se amolde a las circunstancias de nuestro país. No conviene mucho, pues, importar constructos de protección del ambiente y sus componentes en geografías, en circunstancias que no son similares a las que tiene nuestro territorio nacional, ya sea en Amazonía, ya sea en la región andina, o también en la costa y en los recursos acuáticos. Por otro lado, hablar un poco de fragmentariedad y subsidiariedad, ¿no? Que esto seguramente lo vemos en cada vez que tocamos un tipo penal y no es ajeno a los delitos ambientales. Y esto hay que recordarlo siempre, chicos, ¿no? El tema de la fragmentariedad y subsidiariedad que va de la mano, muy de la mano justamente de esto que es lo que hemos conocido como el principio de última ratio, de invocar al derecho penal como última instancia en todos los niveles de control social, ¿no? Pareciera a veces que es a la inversa, ¿no? Que ante el primer fallo de control social recurrimos a un código penal, recurrimos a invocar o establecer una norma penal, y eso pues lacera el sistema penal normativo. No podemos incluir normas y sanciones porque simplemente se nos ocurre, ¿no? Tiene que existir y existe, de hecho que sí,
un sistema que se tiene que cuidar, que se tiene que proteger y este viene conformado justamente por normas administrativas, ¿no? Primero normas de control social, seguramente vecinales, luego las administrativas, que tienen una sanción como tal, multas administrativas, y finalmente cuando ya se haya desbordado y estos controles no, estos medios de control pues no hayan funcionado, recurrir al derecho penal, ¿no? Hablar de mutación. ¿Mutación en qué sentido? Mutación de nuestras normas penales. Mutaban bastante, claro que sí, mutan no solamente las delitos ambientales, mutan seguramente las de todos los títulos, los de corrupción. Hemos visto cómo en los últimos 15 años han sufrido inclusiones y variaciones de diversos tipos, ¿no? Un poco para tratar de controlar la estadística y los altos índices de corrupción. En el tema de delitos ambientales pasa algo similar, ¿no? En el sentido de que la sensación de que se está haciendo poco o nada al momento de los fallos judiciales, pues, hace que vayamos mutando y vayamos incluyendo nuevos aportes de protección en las redacciones de los tipos penales. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? No excedernos justamente en estas modificaciones. A veces son muy acertadas, sin embargo, tenemos que cuidar justamente ese dinamismo en el sentido de solamente aprovechar las correctas, ¿no? Qué más podemos hablar sobre política criminal? También hablar sobre el papel que desarrollan actores políticos y núcleos de poder. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de eso? Me refiero a que, y seguramente ustedes lo han visto, mucho de nuestra doctrina, mucho de de las personas que han tocado el tema de delitos ambientales a través de libros y artículos, nos señalan que el capítulo de delitos ambientales es una parte de nuestros delitos económicos. ¿Y por qué? Eh, por lo siguiente, ¿no? Y esto le traslado esta interrogante, alguna vez me hice y suelo hacerla siempre. Yo no conozco, por lo menos hasta la fecha, de alguna persona, persona natural o persona jurídica que, bueno, en ese caso persona natural seguramente para el ejemplo, que haya despertado el día de su cama, un domingo, un sábado como hoy, y haya dicho, bueno, el día de hoy se me ocurrió y se me antoja talar árboles sin ningún tipo de permiso, ¿no? Y me voy al bosque más cercano y empiezo a talar bosques y me regreso a mi casa. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, porque se me antojó, ¿no? Eh, Siempre el componente de contenido económico, de beneficio económico, de sacarle un provecho, siempre va a estar de la mano de la Comisión de Delitos Ambientales. ¿Y a qué me refiero? Me refiero justamente a ello, ¿no? A los núcleos de poder. Muchas veces sectores y organizaciones, pues, incluso empresariales y otros también de todo tipo, ¿no? Tanto gran o mediana como pequeña empresa, para fin de beneficiarse y sacar rédito económico, ponen en la balanza y ponderan que el cometer una infracción del tipo penal ambiental, pues sale más económico que incluso someterse a todo el lineamiento de desarrollo de normas administrativas existentes y que finalmente el Estado ha diseñado para contener justamente y para proteger, para contener el avance y el ejercicio de herramientas e instrumentos para poder aprovechar seguramente, ¿no? Recursos naturales y proteger finalmente el ambiente, ¿no? Entonces ponderan y dicen, oye, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que me sale más conveniente? ¿Cumplir toda la normativa que me va a traer seguramente un costo o no cumplirlas y finalmente esperar que la fiscalía correspondiente me aperture un proceso y finalmente por ahí a lo mejor puedo llegar a una terminación anticipada y de algún modo pues tener algún beneficio que me va a tener en el tiempo, porque dura esto años a veces, que en el tiempo me va a solventar mayor económicamente, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, mucho ojo con las decisiones. Eh,
se puedan tener y que involucren justamente a nuestro sector empresarial en ese sentido. Y el otro capítulo es de los sectores políticos, ¿no? Mucho se ve relacionado en casuística, la participación de alcaldes, de gobernadores regionales, de directores de gobiernos regionales y también, ¿por qué no?, del Poder Ejecutivo mismo, ¿no? En cuanto a sus instituciones, en cuanto a el desarrollo y que realizan muchas veces a través de informes, participación que finalmente cuando uno lo analiza, pues se deduce y se termina evidenciando que responden a voluntades políticas relacionadas a una posible postulación o una posible campaña, justamente a fin de generar votos, ¿no? Como es, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el tema de minería ilegal, que ahora vamos a tocarlo también, pero que desde ya les digo, ¿no? Es claro que sí está vinculado netamente a un tema político. Hablar de minería ilegal no es lo mismo hablar acá en Lima que irme allá seguramente, y a los amigos de Madre de Dios que seguramente nos escuchan, que hablar en Madre de Dios, ¿sí? Donde casi el 50% en estadística pues participa, de su población participa de algún modo en el desarrollo de las dinámicas de minería. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y los políticos lo saben, entonces hay que tener presente esto. Como penúltimo tema, antes de ya ingresar a lo que hemos venido el día de hoy a desarrollar, la inclusión en delitos de ley de crimen organizado, muy tocado en los últimos años, ¿no? Creemos a veces que la ley de crimen organizado va a solucionar todo. Decimos, ok, está habiendo alta incidencia en tráfico de productos forestales maderables en Tala, incluyamos este delito a la ley de crimen organizado. Está habiendo alta incidencia en minería ilegal, incluyámoslo en la ley de crimen organizado, como sucedió. Y ahora último, también tuvimos la inclusión final del tráfico de fauna silvestre, ¿no? Entonces, nos hemos preguntado, ¿realmente esa es la solución? ¿Ese es el camino? Atiborrar por ahí ahora a la SECOR de por ahí algunos casos. Yo hasta la fecha todavía no tengo conocimiento, por ejemplo, de un caso de fauna silvestre que tenga el, el conocimiento de la Fiscalía de Crimen Organizado y que finalmente hayan determinado con una sentencia llamativa favorable que se ha reprimido finalmente alguna de estas mafias u organizaciones criminales, ¿no? Espero que en los próximos meses, tal vez años, tengamos una de esas, ¿no? Eh, Sin embargo, consideramos y que es importante hacer el análisis correspondiente de qué es lo que tiene que ingresar estrictamente a bagaje de la carga de las fiscalías de crimen organizado, a fin de no recargar el sistema, ¿sí? A fin de no recargar este sistema. De por sí sabemos de las limitaciones que a veces se tiene en el sector público y recargar un despacho de fiscalía de crimen organizado con delitos también ambientales, pues seguramente por ahí me van a decir, pero es importante que se sigan. Claro que sí, yo lo entiendo y lo hemos vivido en la práctica. El tema de interceptaciones telefónicas, una investigación con una interceptación telefónica no es lo mismo que un caso que se lleva a un despacho fiscal de FEMA. Definitivamente que no, no estamos hablando de dos investigaciones totalmente distintas, ¿no? Una con mucho y definitivamente exponencialmente mayor evidencia probatoria que el otro. Sin embargo, como repito, ¿no? Y esto para dejar ese tema hay que tener en cuenta también qué es lo que va ingresando, esa fase, ¿no? En cuanto a casística. Y esto último, lo que ya se lo mencionaba, ¿no? Delitos ambientales como última ratio, ¿no? Hacer la separación de infracción administrativa con delitos ambientales. Ahora último, hace, ¿qué será? 15, 20 días, creo, menos de un mes, tuvimos en ocasión, y seguramente muchos de nosotros vimos el desarrollo por parte de la Corte Suprema del primer acuerdo plenario que ha tocado dos temas muy importantes en la dinámica de delitos ambientales. El primero de ellos, el de el informe fundamentado, eh, y que a mí me parece pues trascendental, ¿no? La importancia o no del informe fundamentado, ¿no?
cómo entenderlo. Lamentablemente, y esto es una opinión personal, consideramos pues que no se ha aprovechado en su real dimensión la oportunidad que se ha tenido de tocar en un plenario de la Corte Suprema estos temas que son de relevancia e importancia y que hubieran zanjado varias dudas, varias problemáticas que a veces las hemos tenido en muchas mesas de trabajo, en entidades. Sin embargo, creo que esta es la oportunidad para poder tener mayor bagaje y desarrollo sobre esto. No lo hemos entendido como tal. Y el otro punto era justamente esta dinámica entre delitos ambientales y infracciones administrativas, que fue desarrollada pues por el ponente que normalmente lo vemos desarrollando defensa legal de un sector privado, ¿no? De las empresas mineras, por qué no decirlo. Entonces, una posición en la cual pues personalmente no compartimos en el sentido de que no es lo mismo, en definitiva, hablar de una infracción administrativa y un delito ambiental en el sentido de que, vamos, yo no voy a comparar reiteradas, pues, niveles de incidencia y de comisión de excesos de límites máximos permisibles por parte de una empresa con, por ahí, el solo hecho de cruzarme la luz roja de un semáforo, como por ahí ponía un ejemplo, ¿no? Entonces, hay afectación, claro que sí, ¿no? Hay afectación, seguramente como delito de peligro se podría comparar, sin embargo, la afectación que se tiene de un delito ambiental y con las dosis de gravedad que se deben tener en cuenta, porque como repetimos, no es que comparemos una infracción administrativa con un delito ambiental, con la sanción penal ambiental, para nada, ¿no? Claro que sí, tiene que haber causales de gravedad y esto es justamente atizado por los elementos probatorios que tiene un fiscal recabado durante su investigación. Y no solamente es comparar, como lo decimos en la práctica, pues un informe con una mera sanción, ¿no? De llevar un informe de infracción administrativa y llevarlo a la vía penal y establecer una comparación única, ¿no? Eso es lo dinámico y lo que se tiene que tener en cuenta para poder desarrollar y visualizar de mejor manera los delitos ambientales, ¿no? Esto por ese punto, ¿no? Y esto va un poquito de la mano a esto, ¿no? Esto que les traigo, al tema de los casos prácticos, ¿no? No sobrecargar, les decía, ¿no? No sobrecargar el modelo de delitos ambientales, porque muchas veces, y esto se está viendo en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años con mayor claridad, a veces no estamos direccionando bien el tema de nuestras denuncias, no estamos direccionando bien el tema de cómo nuestra sociedad y nuestro Estado va a regulando cada una de las conductas asociales, ¿no? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, y siempre lo digo, si un vecino organiza una reunión con alto volumen en los parlantes, a veces uno dice por ahí por desconocimiento, es contaminación ambiental en el tipo sonoro. Entonces, si realizamos el análisis correspondiente, pues en definitiva la respuesta va a ser negativa, ¿no? No podemos hablar de cualquier tipo de emisión que exceda el límite máximo permisible como contaminación sonora, ¿no? Se tiene que reunir ciertos requisitos de gravedad para que estemos hablando de un delito como tal. Y la pregunta pues se cae madura, entonces la que siempre me hacen, ¿cuál es entonces el límite? ¿Cuál es la división? Cuando yo sé que estamos hablando de una infracción administrativa o no. Entonces, va a recurrir seguramente al informe que nos arroje la autoridad administrativa correspondiente y que nos hable justamente de la gravedad y del perjuicio que pueda causar este exceso que se haya cometido. Y también incluso sin necesidad de llegar a una infracción administrativa o por así decirlo, sin necesidad, sin involucrar al tema administrativo que tiene su propio eje, que tiene su propia dinámica, que tiene su propio desarrollo y que seguramente también esto de aquí, este ejemplo que les pongo, podría causar una multa administrativa, porque no, si existe una ordenanza municipal que haya sancionado o que haya contemplado en su normativa este suceso, pues seguramente va a tener su sanción. Pero también entonces, por ahí me decían, entonces penalmente no se podría hacer nada. Y la pregunta pues tiene una respuesta diseñada ya por nuestro Código Penal, que es esta.
Existen faltas contra la tranquilidad pública, por ahí algunos muchas veces no lo sabemos. Oye, Danilo, pero son faltas, ¿no? O sea, no es un delito. Claro que sí, pero es justamente nuestro legislador penal lo ha diseñado en el capítulo de faltas porque entendió que no tenían gravedad del tipo para llegar a un delito o una sanción penal que establezca pues una sanción privativa de libertad, ¿no? Lo tenemos contemplado. Si mire, ve, el que perturba a sus vecinos con discusiones, ruidos o molestias análogas, se va a construir un caso penal, sí. La justicia penal va a llegar a través de un juzgado más letrado, va a invocar, seguramente van a convocar a las partes y se va a tener una sentencia penal, ojo con ello, ¿no? Oye, ¿y de qué tipo? Y entonces, ¿acá se estaría protegiendo el ambiente? Claro que sí. Claro que sí, es algo leve, es algo mucho menor que seguramente estamos hablando por ahí, como el caso de los conciertos musicales que exceden límites máximos permisibles, pero, o de estos locales grandes eh, que finalmente realizan jornadas musicales también con grandes equipos, pero estamos hablando también de una sanción penal, ¿no? Sin necesidad de llegar a un delito ambiental, ojo con ello. Entonces, a eso iba mi comentario y un poco al razonamiento, ¿no? Que hay que contemplar muy bien, y hay que conocer nuestro Código Penal. Finalmente, nos encerramos solamente en delitos ambientales y decimos, ya, todo tiene que encajar en delitos ambientales. Contaminación del ambiente, nivel sonoro. Y a veces recargamos el sistema, pues, en vano, ¿no? Porque seguramente este va a ser un archivo en una fiscalía ambiental. Y cuando el camino para poder tutelar una conducta asocial como esta, pues habría sido invocar el artículo 452 y seguramente recurrir a un juzgado más letrado para que sancionen a esta persona que se está excediendo con sus ruidos, con sus constantes fiestas musicales en su vecindad y finalmente detenga o suspenda justamente esta actividad que fastidia, que molesta finalmente la tranquilidad de los vecinos. Y eso es importante, ¿no? Y el otro ejemplo que también usamos, ¿no? Creemos que todo arrojo de basura en la vía pública también se está cometiendo un delito de contaminación ambiental, o incluso por ahí lo veíamos. Oye, la señora tal o el señor tal, pues arroja por ahí una o dos bolsas de basura en medio de la berma de una avenida y ya creemos que estábamos hablando del delito de incumplimiento de las normas relativas a manejo de residuos sólidos o el de contaminación ambiental, el estricto tampoco. Entonces, ¿por qué ponemos estos ejemplos? Ponemos porque los delitos ambientales tienen un grado, un componente, perdón, de fuerza en la gravedad de estos sucesos. Eh, la gravedad que tiene que venir acompañada, no es que yo lo diga como abogado, o que lo diga por ahí un fiscal, ¿no? Eso tiene que tener seguramente su acompañamiento con el instrumento técnico correspondiente, donde se establezca que tal comisión pues ha sido tan desbordante y tan pues reiterada que finalmente está causando un perjuicio a la salud, está causando perjuicio al suelo, está causando perjuicio al ambiente, al aire, y establecido justamente en esos parámetros. Y como repetíamos, y entonces esta conducta no es sancionable penalmente, entonces el ambiente, los delitos ambientales no protegen esto. Bueno, no, en estricto no, estas conductas pues asociales leves no, pero como les decía en el ejemplo anterior, también tenemos una falta contra la seguridad pública que está en el capítulo de faltas, y sanciona esto de arrojar basura a la calle o a un predio privado incluso, ¿no? Pero hablemos de basura. Incluso la quema de madera, de humo, que molesta, que ocasiona justamente contaminación, claro que sí, produce contaminación, produce afectación al ambiente, pero sin necesidad, chicos, de llegar a invocar un delito ambiental. Porque si yo invoco un delito ambiental y lo llevo a la fiscalía ambiental, ya les dije, voy a cometer doble perjuicio porque le voy a generar una carga, un ingreso a la Fiscalía Ambiental que va a terminar siendo seguramente un archivo y voy a desplegar todo y operar, seguramente iniciar todo el aparato de fiscalía por esto, cuando lo he podido conducir por el juzgado paletrado correspondiente, igual que el ejemplo anterior, donde va a tener una sanción. Por ahí me van a decir, oye, pero Danilo, pero al final no lo van a meter a la cárcel. Se han hecho una pregunta y realmente queremos y realmente buscamos y cuánta incidencia de
condenados con prisión efectiva tenemos en delitos ambientales. Entonces hay que revisar eso también, ¿no? La estadística en este sentido nos va seguramente a llevar a la conclusión que mucho de esto se puede solucionar de mejor manera y mucho más rápido si queremos llegar a la justicia penal con invocando estas faltas y justamente teniendo conocimiento correspondiente de nuestro Código Penal, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Eso por ese lado. Ley penal en blanco, entonces ahora podemos hablar un poquito sobre la ley penal en blanco. ¿Qué tenemos sobre esto, sobre la ley penal en blanco? Siempre, y yo desde mis épocas de universitario he escuchado que los delitos ambientales son leyes penales en blanco, ¿no? Hacíamos seguramente en nuestro curso de parte general, ¿sí? De parte general del, de derecho penal, en clasificación y tipos de penales, hablábamos de, oye, tipos penales, ya, ley penal en blanco. ¿Y cuál es el típico ejemplo de ley penal en blanco? Por ahí eran seguramente los delitos tributarios y los delitos ambientales. ¿Por qué? Porque exigía una remisión de su supuesto hecho a otras disposiciones de otras ramas del ordenamiento existente, ¿no? Acá lo dice, yo he cogido una glosa del libro que me encanta en tema de derecho penal, parte general del español, del jurista español Francisco Muñoz Conde, un maestro en tema de doctrina, ¿no? Y nos dice eso, ¿no? Nos dice esto, que es que se configura cuando el supuesto de hecho, de manera total o parcial, ha sido pues remitido a otras disposiciones de otras ramas de ordenamientos judiciales, ¿no? Se habla de que, ¿por qué se hace esto? Justamente porque estas otras ramas del ordenamiento judicial abocan, encajan pues materias más complejas, ¿no? Con regulaciones que seguramente van fluyendo y van fluctuando de manera frecuente, ¿no? Y de manera más dinámica, como es el caso seguramente de nuestros delitos ambientales, que muchas veces, y no todas, recurren a normativa administrativa, ¿no? En el eje de componentes de recursos hídricos, en el eje de contaminación y protección seguramente de mismo suelo, en el eje de protección de recursos naturales, de recursos acuáticos, de recursos silvestres, y en el eje de minería también, ¿por qué no? Que tiene su propia dinámica. Entonces, hablamos un poquito de eso, ¿no? Hablamos un poquito de cómo es que la ley penal en blanco necesita, ¿no? Va a necesitar realmente que el supuesto de hecho no se encuentre contemplado en la norma, sino que necesite de un ancla en otra legislación, otro tipo de legislación. Con eso se va a complementar. ¿Y de qué hablo un poquito? A ver, para poner un ejemplo, para que lo terminemos de entender. Por ejemplo, en nuestro artículo 304, ¿no? El que infringiendo el de contaminación del ambiente, que nos habla de que el que infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente lo contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza. Entonces, cuando yo me refiero a las normas, oye, Danilo, ¿y qué normas? El que infringe las normas, pero ¿cuáles normas? Ah, ok. Ese detalle de las normas es justamente la remisión, el carácter remitivo que nos va a realizar el tipo penal para llevarnos a todo el bagaje de construcción normativa que existe para poder acudir a este tipo penal, ¿no? Como les decía, un poquito viendo la parte de residuos sólidos, viendo la parte de contaminación de recursos hídricos, también de aire. Entonces, para encontrar todas esas normas y para englobar ese componente, el legislador ha tenido a bien tomar y coger esta técnica legislativa de revisión de ley penal en blanco, ¿no? Y remitirnos a ello, a normas de manera general y buscar en cada una de estas normas justamente esta parte, ¿no? Que nos está faltando en la redacción. El que infringiendo las normas podría ser el que infringiendo el decreto ley 1304 que nos habla de tal protección de tal componente. O puede ser del otro componente, o del tercero, cuarto, quinto, sexto. Esa es la manera, ¿no? Ese es el modo. Y también cuando nos habla líneas más abajo de los límites establecidos, porque nos habla de, o por naturaleza por encima, o de cualquier otra naturaleza por encima de los límites establecidos. ¿Cuáles son esos límites? Ah, ok, tengo que revisar la directiva, o la norma, o el decreto que me hable cuáles son los límites establecidos, y para saber yo en qué momento pasarme.
también es una remisión entonces en estricto. Y aquí estaríamos hablando de una ley penal en blanco, claro que sí. Nuestro artículo 304, nuestro primer artículo del código perdón, del título 13 del referente a delitos ambientales. Nuestro ejemplo 2, ¿qué nos habla nuestro ejemplo 2? También de manera similar, por ejemplo, el de tráfico ilícito de insumos químicos, también nos hace una revisión. El que infringiendo las leyes y reglamentos, Danilo, pero ¿cuáles son esas leyes y reglamentos? Pues, no, pues están diseñadas justamente en el bagaje de minería ilegal, se ha construido, se han hecho listados sobre cuáles son los insumos, cuáles son los que se tienen que comercializar, en qué cantidades, de qué manera, todo eso pues está en estos reglamentos. Entonces, para no poner cada uno y hacer un detalle, imagínense cada tipo penal, no desbordaría nuestro código penal, tenemos un código penal del tamaño pues de enciclopedias y enciclopedias, se realiza esta técnica para ello y sobre todo, y más importante, por la manera que va cambiando seguramente estas leyes, ¿no? Van ingresando nuevas modalidades y en esos decretos, en esas leyes, y como van cambiando, pues también eh, sirven de igual manera a la redacción y a la sanción finalmente cuando se invoca, por ejemplo, para esto el 307E, ¿no? Entonces, tenemos este segundo ejemplo. Y en el tercer punto voy a darles justamente un poco una crítica que yo tengo respecto al diseño, porque les decía en un inicio, tenemos esta costumbre, y a mí también me formaron así en la universidad, de que cuando hablamos de delitos ambientales, estamos hablando de leyes penales en blanco. Y sin embargo, cuando yo reviso todos mis delitos ambientales, pues no encuentro esta dinámica que he encontrado estos ejemplos en todos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, mírenme, por ejemplo, en nuestro famoso delito contra los bosques o formaciones boscosas, en nuestro famoso delito, que también llamado tal ilegal, eh, encontramos lo siguiente: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 y medio de 6 y con prestación de servicios comunitarios el que, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por la autoridad competente, destruye, queme, daña o tale todo en parte bosques o formaciones boscosas, ya sean naturales o plantaciones. Danilo, ¿esta es una ley penal en blanco? Pues a mí me preguntan y yo les tengo que decir que no. Esta no es una ley penal en blanco para mí. Tenemos todo el supuesto de hecho que se requiere construido acá. Acá ya lo tengo todo. Pero Danilo, pero acá hace una revisión a un permiso, una licencia, autorización. Ok. Pero mi supuesto de hecho ha concluido aquí en la redacción. Claro que sí. Necesito verificar si la persona contaba o no contaba con el permiso, lo cual seguramente lo voy a obtener a través de un informe. Ojo, un informe. No a través de, ya voy a remitir una norma para completar la redacción de mi tipo penal. Ojo con eso. No necesito irme a una ley o a un reglamento para que me digan finalmente cuál va a ser la modalidad en la que va a ser sancionado esta persona que taló. No. Aquí ya tengo ya todos mis verbos rectores, mis 4 verbos rectores: destrucción, quema, daño o tala de bosques. Tengo. Y mi otro componente del elemento típico es el que haya cometido esto sin permiso, sin una licencia u autorización. Eh, y el tercero, pues, y habla justamente de esto, nuestra casación de Huánuco, eh, que sea o no bosques o formaciones boscosas. Entonces, tengo completo mi tipo penal, lo tengo mi redacción completa. Entonces, no es tan cierto eso de que todos nuestros delitos ambientales son leyes penales en blanco. Ojo con eso. A veces lo repetimos y lo repetimos y en realidad no tiene eh, tanta fuerza ni sentido. Algunos de los delitos ambientales son, claro que sí, como les he mostrado, ¿no? El otro es el de 304, por ahí algunos anexos a minería ilegal, algunos también de responsabilidad de funcionarios. Sin embargo, acá, y por ahí también tengo más ejemplos, ya no los he traído el día de hoy para no excedernos en el tiempo. Por ejemplo, el de tráfico de productos forestales maderables, de la misma manera, los de fauna silvestre, lo tenemos completo. Requerimos informes, claro que sí, para verificar si tenías o no tenías permiso.
Eso no es remitirnos a una ley para realmente completar nuestra redacción, ¿no? Ojo con ello, chicos. Y esto es un poquito también, esto va de la mano por ahí el desarrollo que hizo la Casación 1553-2019 de Ucayali, que trató sobre el tema de justamente este tema de redacción de tipo penales, ¿no? Hubo durante años, seguramente, y los colegas del CERFOR y OSINFOR no me van a dejar mentir, y de las fiscalías no me van a dejar mentir, hubo por años atrás una discusión sobre si las guías de transporte forestal debían ser consideradas o no como otro documento de gestión forestal. Frasecita que se encuentra incrustada en este tipo penal de 314B, ¿no? De responsabilidad de funcionarios por información falsa, la que cometían justamente estos funcionarios que se aprovechaban de las guías de transporte forestal, finalmente para venderlas, para tener un beneficio económico, y que otros terceros pues trasladen y transporten recursos forestales sin la documentación correspondiente, sin la legal documentación correspondiente. Entonces se tenía esto, ¿no? Oye, llegó a salas judiciales casos como este invocando el 314B, y a la hora que acusaban a nuestros colegas fiscales sobre casos como este, apareció una posición por ahí de alguna sala judicial en Ucayali que decían, bueno, por un tema de tipicidad, no puedo sancionar a esta persona por el 314B porque no tengo en el tipo penal una invocación de la guía de transporte forestal como tal. Solamente tengo la eh, nominación de otro documento de gestión forestal y necesito que diga, ¿no? Guía de transporte forestal, porque para mí, magistrado, la guía de transporte forestal no es un documento de gestión forestal. Entonces se desarrolló todo un debate, crítica, posiciones de todos los tipos, que finalmente concluye con un informe del CERFO y también, y a la par con una casación que es esta, ¿no? La de Ucayali, donde hablábamos un poquito justamente de las técnicas que usa nuestro legislador y que ha usado para eh, desplazarse justamente entre la justicia penal y la justicia administrativa, ¿no? Cómo recabar justamente estos datos, ¿no? Estas invocaciones, estos documentos, ¿no? En el caso este, era un reenvío normativo, claro que sí, porque nos hablaba de otro documento de gestión forestal, que puede ser una guía de transporte forestal, que puede ser también el libro de operaciones, que puede ser por ahí varios de los instrumentos que se encuentran involucrados en esta dinámica y el dinamismo de trazabilidad de los productos forestales maderables. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta y me he tomado toda esta mitad de esta sesión justamente para que también ustedes entiendan un poquito de cómo es cuál es el grado de importancia de entender cada una de estas cosas para poder finalmente canalizar esto en los casos judiciales, ¿no? Porque finalmente ese es el tema de la discusión. No es mucho el cuánto se llevó o cuánto se extrajo, si fue menos o más, porque eso se tiene matemáticamente, ¿no? Cuantitativamente el análisis se realiza desde el acta de incautación y seguramente se tiene desde el primer momento, ¿no? El tema jurídico y el tema de análisis pasa mucho por esto, pasa mucho por entender justamente esos dinamismos y cómo es que los acusados, en este caso, van a tratar de buscarle o sacarle la vuelta pues a la norma y a la forma como ha sido construida para poder conseguir la absolución de estas imputaciones que se realiza Fiscalía. Entonces esto es importante pues para nosotros. Bueno, ahora vemos el tema del tal ilegal. Esto ya es caso puro, como les decía en un inicio. Eh, en el tema, yo voy a hablar de tres dinámicas que son la tala, minería y el tráfico de fauna silvestre. Entonces, porque no podríamos hablar de todo. Así que vamos a darles por ahí pinceladas de estos tres delitos, ¿sí? Tal ilegal. Y nos referimos a tal ilegal cuando hablamos seguramente de nuestro artículo 310, delito contra los bosques o formaciones boscosas. Y un poco para entenderlo, ¿aparece o no aparece en el Código Penal del 91? Sí aparece, aparece de manera muy tímida,
con una pena no superior a 3 años. ¿Se imaginan si al día de hoy, que el día de hoy recién esté apareciendo en nuestro Código Penal y que digan, ah, ya, por talar bosques sin autorización administrativa, vas a tener 3 años. Impongo, mi pena más severa como juez es imponerte 3 años. ¿Imaginan? Entonces, bueno, así, de ese modo bastante tímido y bastante desguarecido en nuestros bosques, como verán, existía ya el delito contra los bosques en el año 91, cuando se dio la primera presentación de nuestra redacción de Código Penal. Luego, con la ley 29263, que aparece en el 2008, con todo el tema del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que aparece la Ley General del Ambiente, y todo el baje de construcción de protección al ambiente, con todas las instituciones que aparecieron, Ministerio del Ambiente, UEFA, SENACE, CERNAM, entre otras, ¿no? SINFOR, CERFOR, qué sé yo, aparece una modificatoria y un cambio, ¿no? Y aparece el cambio a los delitos ambientales en los capítulos que el día de hoy conocemos, 4 capítulos, y este tipo penal de delito contra los bosques se eleva la pena, ¿no? Una pena no mayor a 6 años, ¿no? Dice, ¿no? Ahora sí te voy a sancionar con cárcel efectiva, ¿no? Lo cual no se tenía antes del 2008, ¿no? Incluso sus agravantes llegaban hasta 10 años. Entonces ya estamos hablando de un tipo penal más significativo, ¿no? Con que recurrir a las organizaciones criminales. Entonces ya era persuasible, no antes. Antes del 2008 no, ¿no? Imagínense, ¿no? Los taladres ilegales se reían seguramente de la existencia de este artículo, de este tipo penal. Recién es a partir del 2008 donde un poco entra todo el dinamismo de protección ambiental y con fuerza, ¿no? Luego, años después, en el 2015, aparece este famoso decreto legislativo 1237 que cambió ya cuestiones de fondo de nuestra redacción, ¿no? Porque se había visto en la práctica este tema de las especies protegidas por la legislación nacional, ¿no? Que se tenían unas redacciones tanto en el delito de tráfico de productos forestales maderables como en el delito también de tráfico de fauna silvestre, ¿no? Que en sus redacciones decían algo de se sancionará a aquel que trafique, que traslade, que transporte especies protegidas por la legislación nacional. Entonces venía la discusión en salas judiciales, ¿cuáles son las especies protegidas por la legislación nacional? ¿Existe un listado de cuáles son las especies protegidas por la legislación nacional? Y teníamos que recurrir seguramente al decreto supremos que había emitido en su oportunidad el Ministerio de Agricultura, donde establecía, ¿no? Tales y tales son mis especies protegidas. Tales especies, cedro, caoba, qué sé yo, ¿no? Entre otras especies, ¿no? Que las establecía como protegidas. Y la pregunta venía, ¿y el resto entonces no es protegido? El resto sí pueden talarlo y yo no puedo hacer nada. Entonces se tomó bien justamente esto que estaba sucediendo en la práctica para retirar esta mención y también retirar el eximiente de buena fe a su vez, ¿no? Porque muchos de las organizaciones criminales se escudaban en que existía una cláusula, o perdón, no es una cláusula, no, existía una mención en la redacción de los tipos penales que los eximía de responsabilidad a aquellas personas que de buena fe realizaban el tráfico de estos productos, ¿no? Entonces, al final, imagínense, ¿no? Si yo a un talador legal le digo, oye, tú realizaste esto de buena fe, y ¿qué creen que me hubiera respondido? Y es lo que pasaba en la práctica, ¿no? Bueno, sí, yo en realidad creí que todo de esta madera que estoy transportando había sido extraída con todos los permisos correspondientes. Ah, listo, pues tengo que archivarlo porque el señor lo con buena fe, ¿no? Listo de la fe. Que por ahí nuestro amigo de Guadalupe seguramente ahora lo usa bastante, pero era bastante usado también en aquellos tiempos, en sala judicial. Se retiró del constructo normativo y para hacerle mejor, para hacerle un bien justamente al diseño de investigación. Y finalmente también se incluyó el tema de la modalidad de uso en el 314, y hablo de 314b cuando me refiero a este tipo penal, me refiero al tipo de responsabilidad por información falsa, ¿no? Por uso de información falsa, y justamente al uso de estos informes y estos documentos falsificados, ¿no? Guías de transporte forestal y otros, ¿no? Entonces, eh,
como teníamos el diseño del tipo penal antes de esta modificatoria, era que solamente se sancionaba a aquel que elaboraba este documento falso. Entonces, muchas veces la persona que se trasladaba con este documento falso decía, bueno, yo no lo elaboré, así es que a mí no me pueden sancionar penalmente. Y se burlaban de la justicia penal. Lo que se hizo fue modificarse con este decreto legislativo también esa parte, ¿no? Y se a partir de del 2015 se sanciona no solamente a aquel que elabora este documento falso, sino también a aquel que lo usa, ¿no? Entonces, con eso protegemos todo el círculo de criminalidad para poder sancionarlo. Finalmente, el decreto legislativo 1220, que es el de interdicción contra la tal ilegal, que emerge un poquito en similitud al tema de minería ilegal y que me voy a permitir comentarlo cuando hablemos ahora en unos minutos de minería ilegal también para aprovechar este impulso, ¿sí? Porque si no, nos van a ganar los tiempos. Esto es un poco de la cadena productiva en cuanto a delitos forestales, ¿no? Seguramente ustedes lo han visto en la fiscalización de cuando Sinfo realiza justamente la evaluación de todos los momentos de producción de la madera, ¿no? Desde la solicitud, de cómo llega una persona para solicitar la aprobación del título habilitante, pasar por el momento de aprovechamiento, del acopio, del transporte, modo primario, llevar el recurso forestal a una planta de transformación, luego llevarlo con un camioncito seguramente a los puertos o a los almacenes y hacer tal vez una transformación secundaria, ¿no? Entonces, estos son los momentos y los eslabones de toda esta cadena, ¿no? Y acá por acá tenía mis dibujitos de un libro que es el libro de operaciones, por ahí tenemos la mención a la guía de transporte forestal, todo ello pues momentos de instrumentos importantísimos para poder identificar que en cada uno de estos momentos existe por nuestro Código Penal un momento de protección que va a tener como involucrado una sanción penal que se tenga justamente por nuestros delitos penales forestales en este caso, ¿no? Esta denominada trazabilidad delictiva forestal que muchas veces se tiene en cuenta a la hora de investigar. ¿Por qué? Porque en el primer momento, como decía, cuando yo solicito una aprobación y lo estoy haciendo, ojo, sabiendo seguramente que no tengo la cantidad de individuos de recursos forestales que va a decir mi papel, eh, estoy cometiendo un delito de responsabilidad de función por información falsa, por uso de información falsa. Y la persona que me lo otorga será un funcionario público que estará cometiendo el delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, ¿no? Que también es un delito ambiental. Entonces, desde el saque está protegido, ¿no? Y yo estaría metiéndome en problemas si lo hago. Y luego, cuando lo extraigo, también me estaría metiendo en problemas porque traía colación el tipo penal del 310, el de delito contra los bosques. Y si lo traslado sin la documentación correspondiente, sin las autorizaciones correspondientes, también me estoy metiendo en problemas porque me invocarían el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables. Entonces, ven cómo cada uno de estos momentos está protegido y guarecido por lo que denomino, pues, justamente esta trazabilidad delictiva forestal. Importantísimo entonces eso, ¿no? Y hablar de casuística es hablar seguramente un poquito del caso Yagucalpa. El caso Yagucalpa, para el que no lo conoce, ha sido y es hasta la fecha la mayor intervención forestal, pues, de impacto en cantidad de recursos forestales que haya hecho el gobierno peruano, allá por el año 2015. Era una embarcación que iba a salir con más del 90% de la madera que transportaba, y hablo de toneladas, que venía y provenía de origen ilícito. Entonces, se tiene este como caso emblemático allá en la Amazonía. Hay hasta 3 fiscalías ambientales involucradas en el tema. Tengo entendido que está ya en etapa intermedia. Eh, lo que se hizo fue justamente realizar un operativo en forma mancomunada entre varias entidades estatales, OSIFOR, seguramente la Fiscalía Ambiental, SUNAT también, porque es importantísimo el trabajo que hace SUNAT desde los puertos de la aduana para poder tener estas famosas declaraciones de aduana, las DUAS, y poder identificar hacia atrás
de dónde salió la madera que finalmente querían llevar en una embarcación y que esa es la modalidad que muchas veces se realizaba. Entonces, es por ello, es importante por la cantidad y el impacto, la dimensión que tuvo este operativo, y que esperemos que traiga resultados y que se tenga pues sanciones penales que sirvan de ejemplo finalmente, ¿no? Que sirvan de ejemplo para el resto de casos. Y por qué no hablar de este como un caso emblemático, ¿no? Sin embargo, pues el caso, porque les decía, ¿no? Esto empezó en el 2015 y miren, ven, si alguien lo advirtió, estamos en el año 2023 y estamos en etapa intermedia, entonces han pasado 8 años, ¿sí? Han pasado 8 años desde aquel entonces y ya estamos hablando de un tiempo considerable, ¿no? ¿Por qué entonces la demora en la tramitación? Habría que ajustar justamente los procedimientos, habría que identificar qué es lo que está haciendo y alargando tanto este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que faltó? ¿Y por qué se ha prolongado tanto? Porque de seguir prolongándose y con la modificatoria de prescripción, empieza a peligrar justamente el tema de si se va a tener una sanción o no, porque ni siquiera vamos a llegar al tema de las sentencias, es que seguimos a ese ritmo. Y esto sería lamentable por lo segundo, que lo pongo acá en color verde, ¿no? La sensación de archivamiento, ¿no? Si tenemos prescripciones, pues necesitamos que nuestros casos emblemáticos tengan una sanción, ¿no? Porque si no, este modelo se replica, porque hay una sensación de archivamiento. Si el día de hoy yo voy y pregunto por el caso de Yacualpa, seguramente entre madereros, la mayoría va a pensar que está archivado, porque ya no se habla de esto. Y es esta la sensación y es lo que no se tiene que llegar. Em, y también, al no utilizar la sanción, hablamos de un tercer punto, que es que no se ha reforestado justamente el recurso afectado, que hasta el momento todas esas toneladas de recurso forestal involucradas en esto, no se ha tenido un impacto en el tema de la reforestación, que es lo primordial y que es a donde deberíamos apuntar. Muchas veces lo hablábamos cuando hablamos de delitos ambientales. Entonces, esto también es importante, ¿no? Y es por eso que tiene que realizarse celeridad. Y como cuarto punto, pues buscar una estrategia unificada, ¿no? Buscar una estrategia unificada del sector estatal que permita conducir de mejor manera y de manera más rápida seguramente la tramitación de estos casos, porque, como repito, ¿no? La sensación de archivamiento existe y no le hace bien al sistema, ¿no? No le hace bien a nuestro sistema penal y de protección del ambiente. Entonces, se debe mejorar este constructo y yo creo que podríamos tener mejores resultados y sobre todo con mayor antelación, ¿no? Dicho esto, pasamos entonces a hablar un poquito de minería ilegal también, de Reinfo y de los modelos de persecución, ¿sí? Un poquito, ya voy a empezar a correr un poquito para poder llegar al tiempo que me han dado. Minería ilegal, un informe sobre minería ilegal y quién no ha escuchado sobre minería ilegal, seguramente la mayoría de involucrados el día de hoy a este curso han hablado y han leído y han visto algo sobre minería ilegal, ¿no? Han visto imágenes de Madre de Dios, el slide que presento es una toma de un operativo de interdicción de minería ilegal y esto es recurrente y cuando uno iba allá en el 2015 a la zona de Tambopata, al corredor, pues tenía esto desbordado, ¿no? Y han pasado años y la situación no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, antes de pandemia se realizó un informe desde la PCM, se realizó un informe justamente de análisis de cuánto se había avanzado sobre el tema de la minería ilegal. Y tuvo algunos apuntes bastante interesantes sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el primero, se concluyó que existía mucha falta de estudios técnicos sobre, por ejemplo, el número total de mineros informales e ilegales, ¿no? No se tenía conocimiento exactamente de esto y esto hacía que no se pueda abordar con mayor eficacia los ataques contra toda esta dinámica de mercado ilegal que tienen ellos. Como segundo punto, desde el sector estatal se tenía una visión homogenizadora de la minería informal. ¿A qué me refiero? Me refiero a que veíamos la minería aluvial
de la misma manera que la minería de socavón. Lo tratábamos igual y lo tratamos igual, ¿no? Cuando son dos dinámicas distintas. La minería aluvial se realiza, por ponerles ejemplo, en Madre de Dios, en ríos, ¿no? Por el mismo nombre lo dice, aluvial. Y la minería de socavón es allá, en los cerros, en estos túneles, en estos socavones, para la redundancia, que se tienen que realizar para poder extraer el mineral desde estas profundidades. Entonces son dos dinamismos distintos, si bien es cierto, ambos dejen al ambiente, sin embargo, la manera como se debe atacar debe ser distinta, ¿no? Yo tengo una pregunta. Luz, adelante, Luz, con tu ¿Qué pregunta. tal? Buenas Sí, tardes. ¿qué Sí, tal? buenas Buenas tardes. tardes. Una Adelante, sí, consulta. Cuando sí. usted dice minería aluvial, ¿se refiere a los placeres auríferos? ¿Auríferos? ¿Es correcto? ¿O es diferente? No, bueno, generalmente cuando estamos hablando de minería aluvial, sí, seguramente es por el tema del componente en realidad es por el tema del río, ¿no? Minería aluvial porque generalmente se hace en las cuencas de los ríos. Pero en la práctica, claro que Mm, sí, ¿por qué se realizan los ríos? Porque generalmente es por el tema del oro, tanto en la Amazonía generalmente se vincula esta actividad en Madre de Dios, ahora en Loreto, por ahí lo teníamos en Ucayali, en Huánuco también, a la extracción con dragas en cuencas hidrográficas de recurso y la separación final que se realiza del recurso metálico, en este caso oro, eh, que termina siendo procesado, ¿no? Por estos ilegales y que va a contaminar justamente porque este proceso de separación se realiza con mercurio y termina contaminando de manera perjudicial a todo el área, pues, tanto componente hídrico como, ¿no? Es un poquito eso, ¿no? En la minería aluvial totalmente distinta a la minería de socavón, ¿no? Que por ahí la vemos en la Sierra de la Libertad, por ahí en la Sierra también de Ica, que son en los cerros, ¿no? En los cerros es distinta la dinámica, el procedimiento es distinto, ¿no? Realizar perforaciones como topos, que lo conocemos así, para adherentarnos y sacar producto no seco de mineral y realizar el trabajo de separación del mineral metálico, seguramente en otro lado, ¿no? En otra área, ¿no? Entonces, es por eso que un poquito les hablaba de que tratamos a las dos dinámicas de manera similar, de manera única, porque la legislación es la misma. Sin embargo, son dos procedimientos que si uno los contempla, pues son distintos, ¿no? A simple vista, la minería aluvial va a traer más daño y perjuicio al ambiente que la minería de socavón. Sin con eso decirles que la minería de socavón no trae perjuicio, claro que sí también, pero el nivel de impacto al ambiente va a ser mucho mayor el de minería aluvial, porque como les repetía, por donde viene un poco más el grado de contaminación y va a ser la utilización del mercurio, y el mercurio en el segundo, en la minería de socavón, se realizan en plantas por ahí de beneficio de materiales que son en lugares apartados a los cerros. ¿Sí? Llevan en sacos todo este producto que sacan y lo llevan justamente a procesarlo, cosa distinta que a veces pasa con la minería aluvial. ¿Sí? Entonces, un poquito esa es la distinción, ¿no? En esto, retomando entonces, mm. sí, sí, se quedó saneado tu interrogante, Luz. Sí, sí, doctor. Perfecto, Gracias. Y perfecto. otra consulta. Minería de Ajá. socavón, o sea, a veces me confundo con los términos. ¿Minería de socavón es lo mismo decir minería subterránea? ¿O es Am, totalmente diferente la minería subterránea con el socavón? Sí, no, es distinto. Como te decía, minería de socavón puede ser, podría ser que también se realice en el nivel suelo, ¿sí? Seguramente que sí, pero normalmente se realiza en los cerros, arriba, e incluso en altura. Y esto lo vemos me hubiera encantado haber puesto, y seguramente para una próxima presentación voy a poner dos fotos de esto. La minería de socavón es ahí en relieve, en el cerro mismo, y como topos, a modo de topos, como les decía, ¿no? Es esto un poco, ¿no? Y esa es la dinámica, ¿no? Que se parece un poco a la dinámica de la minería subterránea, sí, seguramente que sí, se parece mucho, pero por cuestiones geográficas seguramente ambas son distintas por el lugar en realidad donde se realizan, ¿no? Pero similares en cuanto al procedimiento, eso sí, ¿no? Totalmente distintas a la minería aluvial. Un poquito para definir la Ah, ya, distinción entre ya. estas. Sí, 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 correcto. Pero para la minería de socavón también hay bocamina.
Sí, sí, o claro, no. claro que sí. Sí, por eso, sí, claro que sí. Por eso les decía que son bastante similares. No son lo mismo minería de socavón con minería subterránea. Son bastante similares, pero no son lo mismo por el tema de dónde se realiza. Ah, ok, ok. No, Gracias, gracias, doctor. no, no tienes por qué. Eh, y esto, ¿no? Esto es un poquito. El tercer punto que por ahí nos hablaba de este informe de la PCM era el cambio constante del marco normativo, 15 normas desde 2002, que es un poco lo que les venía hablando hace rato, ¿no? Y desde el inicio en cuanto a política criminal, constante cambio. Pero en el caso de la minería ilegal va ligado al tema de la formalización, ¿no? Y que vamos a hablar en la siguiente slide, ¿no? Ese tema del reinfo tan importante. Las dificultades de los gobiernos para ejercer sus competencias. También es que es un tema político que linda mucho con el tema justamente de protección del ambiente, ¿no? Y los problemas en la cadena de oro, ¿no? Vamos, a simple vista ustedes van a entender que el tema de la tala ilegal es mayor abordable. ¿Por qué? Porque es difícil esconder un camión, un traslado de producto forestal que proviene de origen ilícito, que esconder o camuflar justamente oro incautado de manera ilegal, oro obtenido, perdón, de manera ilegal. Es mucho más camuflable que el tema de los recursos forestales. Entonces, la implementación de los mecanismos de certificación y trazabilidad van a ser mucho más duros, más difíciles. Y eso también trae a colación pues, las respuestas y la lentitud en el tema del abordaje de minería ilegal. Listo, entonces, dicho esto, yo quiero hablarles un poquito de esto, del proceso de formalización minera, que es el famoso REINFO, ¿no? ¿Cuándo empieza todo esto? ¿Cuándo empieza toda esta macana de no tiene cuándo acabar? Y es en el año 2002, cuando empezó, cuando se le ocurrió al gobierno darle un beneficio, ¿no? Establecer una norma para un procedimiento de formalización minera en el país, porque no sabemos qué hacer con tantos mineros ilegales. Oye, se desarrolla minería ilegal y es el eje muchas veces de producción económica de varios lugares de nuestro país. Entonces, démosle la oportunidad de formalización. Perfecto, ¿no? Todo bien. Sin embargo, ese no fue el problema. El problema fue que no ha tenido cuándo acabar este procedimiento. ¿Por qué? Porque en el año 2012, eh, visto el fracaso del proceso de cierre, porque empezaron a escribirse sobre esto, pues se amplía por 24 meses, es decir, por 2 años más, la posibilidad de inscripción y de saneamiento en un proceso de formalización con las famosas declaraciones de compromiso que se realizaban. Es decir, yo minero ilegal, iba y me escribía, perdón, informal, ¿no? En este caso, iba y con una declaración de compromiso con una hojita le decía al gobierno, ok, yo declaro pues declaración jurada de que voy a formalizarme en tanto tiempo, ¿no? Y con ese papelito yo me podía evitar un montón de sanciones y podía seguir realizando mis actividades. Obra y gracia pues de el gobierno en aquel entonces del presidente Ollanta Humala, el cual en el año 2016, porque esto supuestamente no era interminable, en el año 2016 a nuestro presidente, pero Pablo Kuczynski pues se le ocurre la gran idiota de generar, de decir, oye, eso de la creación de compromiso no, es muy, muy simple. Creemos un registro integral de formalización minera, donde todos aquellos que tengan la voluntad de justamente incorporarse a este proceso de formalización y cumplir con toda la normativa existente, pues se inscriban y finalmente hay que darles un plazo para que hagan esto. En otras palabras, hubo un nuevo plazo. Se realizó esto hasta el 2017, se tuvo la inscripción, al comienzo no se tenía una inscripción masiva, esto fue creciendo poco a poco. Lo cierto es que llegaba el 2017, pues se amplió el plazo y al final culminó esto en 36 meses, ¿no? Nunca se cerró ese registro, llegó el año 2019, se establecieron 120 días más de ampliación para cerrar este registro, y el cual ha sido una vez más ampliado con varios y sendos proyectos de ley. Ustedes dirán, ¿por qué tanto interés, no, en nuestro Congreso de seguir ampliando y ampliando? Bueno, pues, como les repetía, el tema de la minería es un eje muy importante económico en el centro y sur del Perú,
varias de las economías de nuestras regiones dependen de esto, y es caldo, evidentemente, caldo político, caldo de votos para muchos de los involucrados en esta dinámica. Por ello que el 16 de diciembre de 2021 se volvió a ampliar este plazo de inscripción hasta el 31 de diciembre del próximo año. Entonces, tenemos esto, tenemos que está ampliado, que se encuentra ampliado, por ahí siempre existen voces de una nueva ampliación. Sin embargo, esperemos pues que ya finalmente se cierre. No le tenemos mucha fe a ello, toda vez que ya hemos visto hasta 3 ampliaciones, hasta 4 ampliaciones sobre esto, lo cual le ha hecho mucho daño a todo el sistema, porque el minero formal, el que realmente quería involucrarse y pagar sus impuestos seguramente y no ser perseguido por justicia administrativa y ni mucho menos por justicia penal, pues ha visto que conviene más inscribirse en estos registros y no terminar los procesos y los procedimientos que se tendría que hacer un proceso ordinario, eh, lo cual le termina haciendo daño a todo nuestro sistema, ¿no? Esperemos, como repito, que esto de RIFO y el proceso de formalización como tal termine cerrándose muy pronto y termine haciéndosele daño. ¿Y por qué hablamos del proceso de formalización cuando hablamos de minería ilegal? Porque nuestro tipo penal de minería ilegal, pues, fue modificado en el año 2012 y se tuvo justamente esta modificatoria de incluyéndole una exención de responsabilidad penal a todos aquellos que se encuentren incluidos pues, en un proceso de formalización. En otras palabras, le estábamos diciendo a los mineros informales, oye, si estás inscrito en el REINFO, nadie te puede acusar de minería ilegal, ¿no? Bueno, a los legales, ¿no? Entonces, esa ha sido la dosis de protección que se ha tenido en el tiempo y lo tenemos hasta hoy a través de nuestro Código Penal. El tipo penal de minería ilegal, que en un inicio pues, surgió como como un baremo de protección justamente a todos estos ecosistemas que, como ven, están súper dañados, porque ustedes ven la toma del slide y imagínense, esto era río y vegetación. Me encantaría tener la foto antes, pero esto era río y vegetación. Esto no tenía por qué estar del color que está, con las dragas con las que está, y seguramente con el componente mercurio en toda su área, ¿no? Que estudios hablan justamente que cuando el mercurio ha ingresado a los componentes suelo y agua, pues terminan bastantes decenas de años para recuperarse ese ecosistema dañado. Entonces, eso es lo importante, ¿no? De tener en cuenta, ¿no? También, asimismo, seguramente para hablar un poquito de los apuntes sobre el tema del delito de minería, si es un delito de contaminación o es un delito contra los recursos naturales, hay debates sobre esto, ¿no? Porque si es un delito contra los recursos naturales, está incluido en el capítulo de delito de contaminación. Em, yo como lo veo, así como lo veo el tipo penal, pues me encuentro como si fuera un delito contra los recursos naturales en sí. Sin embargo, en la realidad parecería, ¿no? Que sería un delito contra los recursos naturales, digo. Sin embargo, cuando vemos el tema de la inclusión el que dañe o pueda causar, vemos una similitud con el delito de contaminación y una protección seguramente al componente ambiente, ¿no? Que es lo que debería proteger el delito de minería ilegal en sí, ¿no? No tanto al tema del delito contra los recursos naturales, porque si fuera así debería estar en el otro capítulo. Entonces, debería a partir de ahí construirse justamente y apuntar todo el tema de investigación y seguramente también la valoración económica del daño ocasionado respecto al impacto ocasionado al ambiente, ¿no? No solamente valorar el tema del recurso como tal. Existe un requerimiento de gravedad que lo tiene en su tipo penal. Existe también un verbo rector que habla de actos similares. Tenemos 3 verbos rectores: el explorar, el explotar, seguramente, y el extraer. Y también otros actos similares que se puedan realizar justamente en este dinamismo. Y este acto similar es una ventana abierta a veces a la impunidad, decimos, porque no es acogido por las salas judiciales, quienes exigen en cuanto al principio de legalidad que se establezca como tal
algún dinamismo adicional respecto al diseño de minería legal. Es decir, por ejemplo, para el tema de beneficio de minerales, y que como les hablaba hace unos minutos, es uno de los actos más contaminantes, porque ahí viene el uso de mercurio, y ese es el elemento tóxico finalmente, ¿no? Al ambiente, pero no se tiene como tal, como verbo rector. Se incluye, se trata de incluir en el tema de actos similares, pero a veces, como repito, no es contemplado como tal por las salas judiciales, por nuestros jueces y magistrados. Entonces, a veces queda la duda y no entendemos por qué la reacción de esa manera, ¿no? Porque no termina una reacción que termine protegiendo totalmente al componente ambiente, si se quería de esta manera. Y finalmente hablar un poquito del principio de oportunidad. Se invoca o se invocaba, creemos y consideramos, ¿no?, de correcto modo, el el principio de oportunidad en cuanto a delito de minería ilegal, y desde ya decimos no, estos son delitos menores. La invocación del principio de oportunidad no es para delitos de alta gama y de alta gravedad, ¿no? Como podría ser en un caso de minería ilegal, ¿no? Entonces, desde ya rechazamos esa posición, ¿no? Yo entiendo que a veces las cargas de los despachos fiscales a veces están cargadas, y es la mejor manera de acabar con algunos casos. Sin embargo, no estamos haciendo daño una vez más al sistema, ¿no? No por tratar de zafarnos de un caso pequeño, por ahí archivable, que no haya traído un mayor gravedad al ambiente, involucremos este dinamismo a un eje totalmente distinto, ¿no? Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Y bueno, y en estos últimos minutos ya me queda corto y ya voy cerrando con esto, los delitos contra la flora y fauna silvestre. Les decía en un inicio que a veces siempre tengo que correr en esto, ¿no? Pero es un poquito similar al tema del tráfico de productos forestales minerales, porque hay que involucrar trazabilidad delictiva, hay que identificar los momentos en que son justamente capturados o agredidos o cazados los recursos de fauna, y como por ejemplo, pues, por ahí, por ahí que tenemos varios ejemplos sobre esto, ¿no? Existen organizaciones criminales, y lo sabemos, eh, asiáticas, por ahí europeas, incluso norteamericanas, en menos cantidad, pero también sobre esto, ¿no? Sobre muchas veces nuestros recursos, colmillos, pieles de otorongo, tortugas tallayas, animales que ellos consideran bastante exóticos. Sin embargo, y que aparentemente parecerían que los tenemos en abundante cantidad en nuestra Amazonía. Sin embargo, si no realizamos pues los controles necesarios, las sanciones necesarias, pues, y las investigaciones también, para poder llegar a los cabecillas y no quedarnos solamente con el último eslabón de la cadena. A veces sancionamos a la persona que finalmente estuvo trasladando, al que estuvo en el aeropuerto, y no jalamos más la madeja, no tenemos más noticias de esa organización criminal que hizo el pedido y que está atrás de todo esto, ¿no? Que son los que tienen que ser seguramente sancionados por nuestra justicia. La labor de la policía importante en esto, y más aún con el aumento de redes sociales, ¿no? Porque esto facilita justamente la comunicación que se tiene entre continentes para poder realizar estos actos criminales, ¿no? Entonces, nuestra policía, en este caso, que apoya a las divisiones ambientales de la Policía Nacional, que apoyan el trabajo de la Fiscalía, deben trabajar netamente vinculadas a las oficinas de delitos informáticos, por lo que señalo, ¿no? Para ver justamente el tema de este uso de redes sociales, y el trabajo que se hace en el conocido como la dark web, ¿no? En esta nube oscura donde se realizan justamente este tipo de transacciones y ofertas. Hablaba, y finalmente ya con esto voy cerrando la presentación, hablaba de la ley 30077 al inicio de la presentación, cuán importante era o no para la ley de crimen organizado. Se tuvo hace un año atrás, y desde hace 3 años en realidad, o 4 años, con mucho ímpetu, el logro de que los delitos de tráfico de vida silvestre ingresen a la ley de crimen organizado. Pero como les decía en un inicio, y recalco, refinalizar, todo bien con que esto se realice de la mejor manera. Sin embargo, no sobrecarguemos el sistema, no escojamos los casos de mayor importancia, en el sentido de obtener justamente de esas organizaciones criminales correspondientes, ¿no? No todo caso tendría que ir al orden del crimen organizado, ¿no?
hay que hacer un correcto filtro para poder aprovechar y valernos justamente de esas herramientas que nos da la ley de crimen organizado para poder obtener justamente una sanción ejemplar a organizaciones criminales de peso, ¿no? Y no caer en el vacío de tener una inclusión pues que al final no nos traiga muchos resultados y que finalmente en la práctica sigamos viendo cómo se sigue depredando nuestros recursos de forma silvestre, ¿sí? Reflexiones finales, como les decía, pues hablamos de la política criminal, siempre va a haber oportunidades de mejora para construir ello, el rol de funcionario público muy importante en cada uno de los momentos por la labor y la participación que tienen que tener desde el momento de emisión de autorizaciones y concesiones, el abuso del principio de confianza, que espero, bueno, esto lo hablaremos en otro momento, seguramente el monitoreo permanente que deben tener estos funcionarios públicos para poder tener unos mejores resultados en toda la línea de trazabilidad de cada uno de estos sistemas de protección de recursos, adecuados títulos de imputación, seguramente hay oportunidades de mejora en cada uno de los despachos fiscales a nivel nacional y seguramente y finalmente la gestión para cumplimiento de plazos para no llegar justamente a casos de prescripción y que tiene que mucho que ver justamente con nuestra gestión de los líderes y las cabezas de nuestras entidades, ¿sí? Esto, chicos, esto es lo que les he traído el día de hoy. Espero que les sea provechoso y que, nada, cualquier cosa, cualquier duda, dejo mi teléfono y también mi correo electrónico, danielespinozacaro@gmail.com. Yo siempre encantado de participar en eventos como este y agradecido una vez más a Nida por la invitación, ¿sí? No sé si queda algo más por ahí. Bueno, agradecemos la participación del abogado Daniel y mencionarle que al interno se han remitido algunas preguntas para usted. La primera de ellas, si la leo, es ¿cómo se determinan los lugares donde no se puede hacer ningún tipo de minería si no se ha realizado el ordenamiento del territorio? Toda vez que observamos que se hace gran minería legal en cabeceras de cuenca. Y la segunda es, ¿cuáles son los principios por los cuales se puede generar medidas preventivas contra la minería ilegal? Ok, a ver, vamos a la primera de ellas. Me decías, ¿cómo podemos identificar los puntos? La minería ilegal, en definitiva, existe un listado y eso lo tenemos en la Ley General de Minería y la normativa correspondiente en cuanto a tema de fiscalización también. Por ejemplo, y lo dicen también en la propia pregunta, en temas de cuencas hidrográficas no se debe realizar ningún tipo de autorización de concesión. Sin embargo, a veces en la práctica estamos viendo que sí se realiza y ahí vienen y cabe como un factor muy importante la participación justamente de nuestros gobiernos regionales, ¿no? A veces existen fallas y hierros en las ordenanzas que emiten porque no estamos contemplando justamente protección de áreas naturales protegidas y incluso en el tema de cuencas hidrográficas tenemos un límite de metraje en donde no se debe realizar justamente este tipo de actividad, ¿no? Mayor aún, pues, estamos hablando de minería metálica. Entonces, en definitiva, tenemos que tener presente esto, ¿no? En cuanto al ordenamiento territorial, en realidad esto es un mal que aqueja a todas las regiones y como tal a todo el país, ¿no? No se han cumplido, a la fecha completado con todo el diseño de implementación de ordenamiento territorial que seguramente hace 10 años se pretendía establecer. Sin embargo, no lo tenemos acabado, así es que esto parte mucho por los funcionarios públicos, por la capacidad, y la importancia que le den a estos temas de poder contemplar en cada una de las directivas que emitan y respetar justamente los lineamientos generales, mientras no tengamos un ordenamiento territorial debidamente definido en ese sentido. Y la segunda pregunta me decías, disculpa, se me fue. Sí, claro, lo repito. ¿Cuáles son los principios por los cuales se puede generar medidas preventivas contra la minería ilegal? Los principios, bueno, para hablar de principios tendríamos que recurrir seguramente a la Ley General del Ambiente, ¿no? Si estamos hablando de ese tema de principios, seguramente, y tenemos y existe una Ley General del Ambiente con principios bastante importantes y que deben ser utilizados. A veces en el tema de delitos ambientales y en la justicia penal
no aprovechamos mucho los principios que están establecidos en la Ley General del Ambiente. Yo sé que en la justicia administrativa sí lo realizan y lo invocan bastante. El principio precautorio y el principio de prevención son dos principios que van de la mano y que deben ser, pues, seguramente invocados siempre, ¿no? En cada uno de los diseños de construcción, tanto para poder, cuando no se tenga justamente certeza de, cuando hablamos del precautorio, cuando no se tenga certeza de algún daño, y esto de la mano nuevamente con nuestro alicaído sistema estatal, ¿no? Sabemos que muchas veces no contamos con los instrumentos necesarios para poder acreditar un daño, un perjuicio como tal, ¿no? Tenemos por ahí laboratorios no muy implementados, no muy complementados. Por ahí la vez pasada me comentaban de que ya algunos laboratorios sí están mejorando en implementación, sin embargo, no tenemos una totalidad a nivel nacional sobre eso. Los gobiernos regionales reportaban siempre escasez, carencia de presupuesto para esto y esto hace que no tengamos unos informes de pericia como los quisiéramos tener. Es por ello que tenemos que usar e invocar principios como este, ¿no? De cuando exista falta de certeza científica y sin embargo, con algunos informes complementarios poder redondear la idea de algún tema de protección desde el modo de precautorio, desde el principio precautorio a cualquier caso que veamos que se está afectando realmente algún componente, ya sea suelo o hídrico, en este caso con el tema de la minería ilegal, ¿no? Muchas gracias por sus amables respuestas, abogado Danilo. Asimismo, invitar si es que alguno de los presentes o participantes desea hacer un comentario o alguna consulta adicional, puede aperturar su micro y para absorber la consulta. Doctor, una consulta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante, claro que sí. Una consulta. Por ejemplo, por la parte del urín, se puede observar que hay bastante madera que muchas veces lo utilizan para las pollerías, ¿no? Para hacer el pollo a la brasa a la leña, o para hacer carpintería también, ¿no? Entonces, eso, o sea, me gustaría saber más o menos cuál es el procedimiento legal para traer esa madera, ¿no? Que importa, me imagino, de la selva a Lima, o cómo saber si esa madera que traen es realmente legal, ¿no? Claro, ok, gracias. A ver, mire, ese es en realidad un problema que también ya está saliendo a la luz y va mucho de la mano de nuestra gastronomía, que viene teniendo un auge importante en los últimos años, ¿no? El tema de las pollerías en nuestros restaurantes. A nosotros que nos encanta seguramente comer platos al carbón y mucho de ese componente es por nuestra madera. Y viene no tanto de la Amazonía, te comento, esto viene de los bosques secos del norte. Mucha de esa madera es algarrobo u otras especies que vienen del norte. Y que sí, ya sea en algunos informes realizados por ahí por Serfo y Osinform, datan del alto, de cómo se ha elevado justamente la extracción y el traslado de estas especies para el uso, pues, justamente de restaurantes y pollerías, ¿no? Como repito, ¿no? Para estos platos al carbón y todo ello, ¿no? Entonces, y a la leña. Tú me preguntabas qué se tiene, ¿no? ¿Cómo saber si son legales o ilegales? En realidad, todo uso de madera, no solamente de este recurso forestal que se use como leña, sino que el que usamos seguramente para muebles, por algún tipo de uso doméstico o industrial que realicemos de madera, tiene que ser certificado, ¿no? Tiene que ser certificado. Tiene que existir una trazabilidad correcta para poder identificar desde el momento que la madera pues, salió del bosque correspondiente, ya sea Amazonía o ya sea bosque seco en el norte del Perú, y que haya tenido la autorización correspondiente, que haya cumplido con los parámetros establecidos por el CERFOR o por el gobierno regional, dependiendo en qué región nos encontremos, y que finalmente haya entrado una planta de transformación también debidamente acreditada que pueda darle el final destino o el final uso que se quiere con esa madera, ¿no?
Seguramente en la leña, como tú lo ves, o como lo vemos en el producto final, no lo vemos, ¿no? No vemos en la certificación. Pero si empezamos a jalar para atrás, oye, ¿dónde compraste esto? ¿O de dónde lo trajiste? De tal establecimiento. ¿Y ese establecimiento de dónde lo compró? De tal importador. ¿Y ese importador de dónde lo trajo? De ese plan de transformación. ¿Y esa plan de transformación de dónde lo extrajo? De tal concesión forestal maderera. Entonces, de esa manera construimos el ciclo de trazabilidad para poder contemplar de dónde finalmente se obtuvo. Entonces, es un poquito eso, ¿no? Un poquito hablamos de eso en el tema de trazabilidad directiva forestal, que espero en otra ocasión poderlo hablarlo con mayor detenimiento, porque hay, cada uno de esos momentos surge con sus propios eslabones de protección y que sería bueno que todos los conozcamos, ¿no? Cada uno de esos momentos para ver qué delitos se está cometiendo si alguno de los actores falla y no hace bien su trabajo a quien le toque, ¿no? En ese momento. Eso es un poquito para comentarse sobre eso. Y doctor, poniendo un caso de que se quiere importar madera de la selva a Lima por un X negocio, entonces si la persona tiene un proveedor, pero tú no sabes si ese proveedor quizás lo tala esa madera es de manera ilegal, ¿no? Entonces, pero tú compras esa madera a esa persona. ¿Tú como No, comprador también tienes una sanción o no? sí, claro. Claro, o sea, como repito, ¿no? Si estamos hablando de importación de madera como tal, no del producto final, porque, vamos, cuando yo voy y compro un mueble, ya la madera está transformada, pero cuando estamos hablando de madera recién extraída del bosque, yo tengo que tener una guía de transporte forestal y mi acreditación justamente de dónde salió, mi guía de remisión de dónde salió esa madera, porque yo no la puedo transportar, como comprenderás, para traer esos grandes trozos de madera desde la Amazonía a alguna urbe de nuestro país. Voy a ser detenido en innumerables controles y garitas de control, entonces tengo que acreditar con la documentación correspondiente que esa madera salió de una concesión maderera debidamente acreditada, debidamente certificada. Si no es así, pues seguramente me va a caer tanto una sanción administrativa como una sanción penal, que es, como le decía, el delito de tráfico de productos forestales maderables. Si tengo todo en regla, no tengo ningún problema, pero el problema viene cuando he falseado información. En mi camión tengo 10 y en mi papel digo que tengo 5, o en mi camión digo que tengo una especie perdón, en mi papel digo que tengo una especie y en el camión tengo otra especie que es más protegida, que es más cara y que no la quiero declarar. Situaciones como esas, ¿no? Que empiezan a surgir justamente en el traslado de recursos forestales maderables. ¿Y cuál es la autoridad competente para que te brinda ese certificado? Para ello son los gobiernos regionales. Bueno, existe una dualidad a nivel nacional, ¿no? En las regiones donde se ha realizado la transferencia de funciones son los gobiernos regionales, pero como la mayoría de regiones de la Amazonía se ha realizado transferencia de funciones, te diría que, por ejemplo, en Loreto se ha realizado esto, en Ucayali, en Madre de Dios, en San Martín. Entonces estamos hablando de que la mayoría de regiones que tienen de la Amazonía son los gobiernos regionales los entes encargados de realizar justamente este trabajo, ¿no? Como entidades de fiscalización administrativa, ¿no? Como EFAS, tienen que realizar esto. Otra cosa es el órgano fiscalizador, que es el OSINFOR, que ya es toda una dinámica distinta y tengo entendido que también lo vienen desarrollando en el curso y seguramente se lo van a explicar con mayor detenimiento, o no sé si ya se lo explicaron, pero creo que también, ¿no? Entonces, esa es la dinámica. Ay, ay, ay. Me imagino que debe ser también el tema de bosques, debe ser un mundo, igual que es la minería, ¿no? Porque también realizarán sus estudios, me imagino, dependiendo del impacto que pueda Sí, generar. sí, Y sí, sí. también me imagino que deben tener también su plan de manejo ambiental o su plan de cierre al momento de haber talado una zona, ¿no?
Claro que sí, sí, claro. Debe ser un Sí, mundo también sí, se realizan estudiar. cumplimientos, hay planes, Claro. hay los planes, los famosos antes se llamaban POAs, los planes operativos anuales, ahora son nuevamente se llaman planes operativos que justamente con los técnicos, con los profesionales correspondientes, ingenieros forestales, se realiza la determinación de cuánto, por ponértelo en simple, ¿no? El día de hoy yo pido una concesión forestal, pido 100 árboles y te voy comunicando, Estado, este año voy a talar, voy a aprovechar 20, el próximo año 20, y así, ¿no? Y ese es mi plan. Y el órgano fiscalizador, que esos informes, va viniendo cada año y va diciendo, a ver, extrajiste tus 20, voy a revisarlos si efectivamente están los tocones o no. Y a partir de todo ese diseño de fiscalización también surge nuevo, ¿no? Si están los tocones, no están los tocones, si existieron los árboles o no existieron. Entonces empieza toda una dinámica de investigación muy, muy, muy significativa también Mm, desde el bosque. Sí, hay de todo. claro, sí, sí. Muchas gracias, doctor, por sus No, no, a aclaraciones. ti, a ti. Doctor, disculpe, yo también quería hacerle una pregunta. Era Sí, claro que acerca sí. del informe fundamentado. Quería saber si es que esto constituía como una prueba pericial para acreditar un daño real al medio ambiente. Y, por ejemplo, en el caso de la contaminación generada por la pequeña minería y minería artesanal, entiendo que es competencia de los gobiernos regionales, ¿verdad, doctor? ¿Ellos son los que elaboran los informes fundamentados o qué entidad? Ok, a ver, te comento rapidito del tema de los informes fundamentados. Lo primero que me decías, no, bueno, empiezo con lo segundo. Los informes fundamentados, no necesariamente los gobiernos regionales. Eh, Según ley, y existe una ley justamente del reglamento del artículo 149, que es lo referido al informe fundamentado, que establece justamente quiénes son los encargados de realizar informes fundamentados. Y en toda nuestra dinámica nacional, como le comentaba a tu compañera, a Luz, hace unos instantes, nuestro país está dividido entre las regiones en donde se trasladó funciones en el orden ambiental y las regiones en donde no se culminó con esta transferencia de funciones. En donde se ha realizado esta transferencia, como lo mencionaba, son los gobiernos regionales los encargados de realizar esta labor como EFA, como entidades de fiscalización administrativa, y también realizan seguramente cuando surge una investigación de este tipo penal, son los llamados por ley a realizar estos informes, los informes fundamentados, ¿sí? En las regiones donde no se ha realizado, depende de qué tipo estemos hablando, serían los órganos rectores, en este caso CERFOR, si hablamos del tema forestal, sería el CERFOR quien si roga esas funciones para poder realizar un informe fundamentado correspondiente, ¿no? Es un poquito eso, ¿no? La dinámica, no necesariamente, mm, mm, no necesariamente son los gobiernos regionales, puede ser, si estamos hablando del tema forestal, CERFOR, si estamos hablando del tema minero o EFA, se roba esas funciones, ¿no? Dependiendo, como les repetía, en dónde nos encontremos, ¿no? Es un poquito esa la dinámica. Y me decía la primera pregunta, se me fue. Em, Se me fue la primera Era pregunta. acerca de si es que el informe fundamentado constituía prueba pericial Ah, para ok, determinar. sí, ya me acordé. Listo. Ya. El tema de pericia, no. La respuesta es no. ¿Y por qué? Por lo siguiente, porque en el Código Procesal Penal se elabora, si tú lo revisas, y no recuerdo el artículo en estricto, pero existe todo un procedimiento para que yo pueda aportar una pericia, porque puede ser de oficio, es decir, que la misma fiscalía la puede invocar para realizar, o también una de las partes, el investigado, o incluso la parte agraviada, el Estado, a través de su Procuraduría Pública, puede invocar una pericia que tiene todo un procedimiento, es decir, vamos, tengo que llamar al técnico, tengo que trasladarle de que voy a la otra parte, de que voy a realizar una pericia, vamos a irnos a realizar la pericia al lugar o en gabinete, y luego para los resultados también tiene que ser trasladado a ambas partes, y es un momento seguramente usado. Lo que quiero decirte, tiene todo un constructo distinto a lo que busca el informe fundamentado. El informe fundamentado nace en realidad como en su momento nació como una ayuda, quiso ser una ayuda para los profesionales
que no estaban muy involucrados y que con todo este bagaje que al día de hoy, al año 2023, ya lo tenemos mapeado. O sea, los involucrados con el tema ambiental, ya sabemos quiénes son las instituciones, ya sabemos un poquito quién es el gobierno regional, si tiene que emitir, o el CERFOR, o UEFA, o qué sé, o el CERNAM, si es un área natural protegida, ¿no? Entonces, un poquito todo ese diseño que no se tenía en un inicio, se quiso llevar al informe fundamentado. Lamentablemente, el informe fundamentado a través de los años ha perdido la funcionalidad que quiso que se tenga en un inicio, y ha terminado siendo una carga más bien para despachos fiscales, porque muchas veces no contiene lo que quisieran que contenga pues, los fiscales para su carga probatoria, y termina siendo, pues, como repito, ¿no? Una carga de porque tienen que recabarla sí o sí, y al final ahí no encontramos un nivel probatorio de la comisión del delito como tal, sino lo que encontramos son quién es el órgano encargado de fiscalizar, cuáles son los antecedentes, cuál es la normativa involucrada, un resumen un poquito de los antecedentes, sin mayor nivel de análisis probatorio como tal, ¿no? No es un medio probatorio, el informe fundamentado es una prueba documental. Entonces, desde sí, y lo dice el reglamento de la ley, así es que tenemos eso con el informe fundamentado. Es por eso que le mencionaba que era muy importante que la Suprema establezca varias dudas, y esperemos, todavía no tiene un procedimiento como tal, y esperemos que tal vez a puerta cerrada lo puedan lograr. Gracias, doctor. Ok, gracias a ti. Doctor, otra consulta, disculpe. Sí, Eh, claro, claro. No sé cómo estamos de tiempo, Mayra, ¿todo bien? Sí. entiendo Yo, que, yo ya me Sí, no hay recontracedí, pero... problema. No Ah, hay ok, problema, adelante. perfecto. Dale, dale, Luz, eh, dale. ya, entiendo que la DREM, ¿no? Los gobiernos Ujú, regionales, para lo que es los ppm y los PMA, ¿no? Pequeña minería y ujú. minería artesanal, son los encargados de aprobar sus estudios ambientales. Bueno, en este caso, perdón, el IGAFON, ¿no? En el IGAFON, que también es un instrumento. Ujú. Entonces, Esa es la pregunta. pero muchas veces, ajá, no sé, mi pregunta es, muchas veces existen irregularidades también por, de la DREM, ¿no? Por parte del gobierno regional. Entonces, mi Ujú. pregunta es, ¿OEFA les fiscaliza a la DREM? Sí, sí, la respuesta es sí. Pasa que hay en nuestro sistema de fiscalización ambiental nacional, OEFA surge como la EFA de EFAs, ¿no? Y EFA, me refiero a EFA, a las entidades de fiscalización ambientales a nivel nacional. Entonces, OEFA es la EFA de EFAs, siempre decimos, el órgano rector de EFAs. Y cuando falla un gobierno regional, como tú lo dices, ¿no? En nuestros constructos de fiscalización, no fiscaliza bien, eh, tenemos que recurrir seguramente al ente superior, que en este caso y la última instancia de fiscalización es OEFA. Entonces, no es porque OEFA sea quien tenga que fiscalizar el caso como tal, sino que, como tú lo has graficado, son la última instancia a modo administrativo, ¿sí? Ah, ya, pero, o sea, ¿ellos van o sea, ellos van de manera así como hacen sus visitas inopinadas? ¿O es que hay un Claro. aviso que van a ir? No, claro, claro. En realidad hay doble función ahí, ¿no? Son Ah, las dos cosas. Ellos pueden realizar visitas inopinadas tal cual, como tú lo has señalado, pero también existe en el sistema de fiscalización un plan programado de visitas, ¿no? Si es que hay un poquito de los dos. Si surge un suceso de donde existan irregularidades, seguramente que eso va a motivar el que vaya, ¿no? Más allá del plan diseñado de fiscalización anual, ¿no? Del plan anual que se tiene y que tendría que realizar, ¿sí? ok, ya. Gracias, doctor. No, te preocupes. Esa era ya mi última pregunta. Bueno,
Si no hay más consultas, a nombre de todo el equipo de NIDA, Lawyer y el ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, le extendemos nuestra gratitud por haber participado en el desarrollo de esta sesión y haber absuelto las preguntas de los participantes de forma tan amable. Esperamos contar con usted para futuros eventos y, bueno, muchas gracias, abogado Daniel. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Ya está una nueva oportunidad. Hasta luego. De igual forma, agradecemos a cada uno de los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Desde NIDA y Lawyer esperamos puedan